La clase de hoy es funciones a nivel de octavo básico. Bueno, el tema de funciones es un tema nuevo al nivel de octavo básico y en los demás cursos vas a ir aprendiendo más acerca de ellas. Por ahora vamos a aprender los conceptos más básicos y saber que funciones es una herramienta matemática que nos va a servir para modelar situaciones numéricas repetitivas. Vamos a ver de qué se trata esto. Bien. En esta clase vamos a repasar los siguientes conceptos: la función algebraica, la tabla de valores, el diagrama sagital, el gráfico, el dominio y el recorrido. Una función es una especie de maquinita, ¿cierto? Como esta, que genera un proceso. Entra un elemento, genera un proceso con ese elemento y sale otro elemento, ¿ya? Si estamos hablando de números, va a entrar un número, va a aplicarle, ¿no es cierto?, un proceso que son operaciones, ¿ya? Operaciones con este valor y va a salir un nuevo número, que en ocasiones a veces coincide con este, dependiendo de la función, como la que vamos a ver acá, ¿ya? Entonces no es otra cosa más que aplicarle operaciones a este número que entra y va a salir un número también. Vamos a suponer que tenemos esta función, la función f de x igual a x cuadrado, que es la función cuadrática, ¿ya? Entonces, significa que entra el 1, se eleva al cuadrado, ¿cierto? 1 por 1 es 1. Cuando entra el 2, 2 al cuadrado, 2 por 2 son 4, sale el 4. Si entra el 3, sale el 9. ¿Te fijas? Porque le estamos aplicando esta función. ¿Qué es esa función? Elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Multiplicarlo por sí mismo 2 veces. Bien. También podemos ocupar elementos como el 0, ¿cierto? 0 al cuadrado es 0. También podemos ocupar elementos negativos, números negativos. Menos 1 al cuadrado es 1 también, porque menos por menos es más, ya sabes. La función aplicada al número 2 negativo, si entra el 2 negativo, sería menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2 es 4. Si entra el menos 3 al cuadrado es 9. Menos por menos es más, ¿ya? Esta función, ¿qué tiene de especial? Que, por ejemplo, en el caso de que entre el 1, sale también el mismo 1, ¿se fijan? Y lo otro que podemos apreciar es que, por ejemplo, al entrar 2 sale 4 y al entrar menos 2 también sale 4. O sea, ¿qué podemos decir? Que estos elementos, ¿ya?, tienen la misma imagen. Imagen se llama el número que sale. 2 y menos 2 tienen la misma imagen, 4. 3 y menos 3 tienen la misma imagen, 9. 1 y menos 1 tienen como imagen los dos el 1. Bien, entonces el que entra transforma, ¿cierto? Y sale en un valor i. El valor i se denomina imagen del elemento x. Y el elemento x es la preimagen del elemento y, ¿ya? Esos conceptos también los vamos a nombrar. Entonces, aquí tenemos la función. Esta expresión es la expresión algebraica, ¿ya? A esto se le llama expresión algebraica. Bien, tenemos acá esta misma información, la vamos a llevar ahora a otra forma de representar una función, que es a través de un diagrama sagital, ¿ya? Se trata de escribir en dos conjuntos, ¿cierto?, todos los elementos que entran, ¿cierto? Y este es el conjunto de llegada, ¿ya? Aquí van a estar todos los elementos que salen, pero además otros elementos. Por ejemplo, esta función que acabamos de ver acá, yo la he definido desde el conjunto Z, que son los números enteros, hasta el conjunto Z. Cada uno de los elementos del conjunto Z, que ya lo conoces, van a tener su imagen, ¿ya? Vamos aquí a unirlos con flecha. La imagen del menos 3 era el 9. La imagen del menos 2 dijimos que era el 4. La imagen del menos 1 es el 1. La imagen del 0 es el 0.
La imagen del 1 también es el 1. La del 2 también es el 4 y la del 3 también es el 9. Si tú te fijas, todos los elementos de acá, ¿cierto? Tienen una imagen acá, todos, ¿ya? Y esa es la condición para que sea una función. Y además tienen una sola imagen. ¿Mm? No hay ninguno que tenga dos imágenes. Todos tienen una. Pero en este conjunto de acá, que es el de llegada, pueden haber otros elementos también. Por ejemplo, el conjunto Z son todos los números naturales, el 0 y los números negativos, ¿cierto? Sin embargo, en esta función no hay ningún número negativo que sea imagen, ¿te fijas? Porque todo número elevado al cuadrado siempre nos da positivo. Por lo tanto, todos los números que son negativos están en este conjunto, ¿cierto? Los enteros negativos, pero no son imagen de ninguno. Bien, entonces de 4, por ejemplo, aquí vendría el 4, sería 4 por 4, 16. Ya este también va a ser imagen. Y además que no todos los positivos son imagen. Por ejemplo, el número 5, no hay ningún número entero que elevado al cuadrado nos dé 5. Entonces el 5 también va a quedar por aquí sin imagen, que está acá, ¿cierto? El 10, etc. Bien. Entonces, ¿qué aprendemos? Que todos los elementos de este conjunto tienen que tener una y solo una imagen en este otro. Y este conjunto va a contener a las imágenes y también podría contener a otros elementos, dependiendo dónde se haya fijado o definido la función. Bien, este se llama entonces diagrama sagital. Esta es la que se llama tabla de valores, ¿verdad? Entonces, hacemos una tabla X e Y. Estos son los elementos que entran, ¿no es cierto? Los primeros elementos, y estos son los de salida, ¿verdad? Y los tenemos ordenados de esta manera, ¿ya? A este se le llama tabla de valores. Y esta, como decíamos, es la expresión algebraica de la función o la función en su forma algebraica, que es lo mismo, ¿ya? Entonces, tenemos tabla de valores, tenemos la función de manera algebraica, tenemos la representación en diagrama sagital. Bien, esta es otra representación de la misma función. Aquí consiste en graficar en los ejes X e Y la función a través de puntos. Por ejemplo, para X igual 1, 1 por 1, 1. O sea, nos dio la imagen 1. Para 2 nos dio acá 4. Ahí está. Para 3 nos dio 9. Aquí, ahí está el 9. ¿Ya? Para 1 negativo tenemos que nos da 1. Para 2 negativo nos va a dar 4. Para 3 negativo nos va a dar por acá 9. Entonces, esta es la gráfica. Estos puntos que vemos acá, ¿cierto? No los vamos a unir porque está definida solamente para los números enteros. Más adelante vas a conocer el conjunto de los números reales, que son todos los números que hay en la recta numérica, todos los decimales, finitos, infinitos, unos números que se llaman irracionales, todos están acá. De tal manera que en ese caso es posible unir estos puntos y la gráfica va a constituir una línea curva, ¿ya? Que sería esta. Bien, que también tiene un nombre que lo vas a aprender después. Pero por ahora el gráfico en este caso va a estar constituido solamente por los puntos. Bien, la función también tiene dominio y recorrido. ¿Qué es el dominio? El dominio son todos los elementos X. Son estos de acá. Si lo queremos ver en esto, este es el dominio. Este es el dominio. Y el recorrido es el conjunto de las imágenes. En este caso 0, 1, 4, 9, 16. Dominio y recorrido. No todo es el recorrido, solamente las imágenes. ¿Ya? Bien.
Entonces, aquí tenemos como dominio entonces todos los números enteros y como recorrido de esta función que estamos viendo, que es la cuadrática, sería 0, 1, 4, 9, 16. ¿Cuál vendría después? 25, 36, o sea, los números al cuadrado, porque es la función que estamos viendo. Entonces, estas son el conjunto de las preimágenes y este es el conjunto de las imágenes. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Dice así. Dice, a partir de la tabla, de esta tabla, nos piden que encontremos la función, el diagrama sagital y el gráfico. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla. Nos está diciendo que la imagen de 1 es 5, la imagen de 2 es 7, la de 3 es 9, la imagen de 4 es 11, la imagen de 5 es 13, la imagen de 6 es 15 y la imagen de 7 es 17. ¿Cómo podemos saber la regla o la fórmula? Fíjate bien, hay un tips que te voy a enseñar que tiene que ver con lo siguiente. Mira, si tú te fijas, aquí los números van, hay una diferencia regular. ¿Cuál es esa diferencia? 2, ¿cierto? De 5 a 7 hay 2, de 7 a 9 hay 2, de 9 a 11 hay 2. Es regular, ¿ya? Por lo tanto, vamos a decir que son la función esta, ¿cierto? Vamos a ponerle f de x, va a ser igual a 2x. Este 2 es porque va, ¿no es cierto?, de 2 en 2. Pero si yo reemplazo aquí por 1, por ejemplo, 2 por 1 es 2. 2 por 2 es 4. Y no son estos números. Entonces, si yo digo, al reemplazar por 1, 2 por 1 es 2, pero son 5. ¿Cuánto faltan? 2 para llegar a 5 faltan 3. Entonces le agrego la cantidad que falta para completar este valor. Y ahora sí, la imagen de 1, 2 por 1, 2, más 3, 5. Mira, 2 por 2, al reemplazar por 2. 2 por 2, 4, más 3, 7. Al reemplazar por 3. 2 por 3, 6, más 3, 9. 2 por 4, 8, más 3, 11. 2 por 5, 10, más 3, 13. 2 por 6, 12, más 3, 15. 2 por 7, 14, más 3, 17. ¿Te fijas? Y esa es entonces la forma en que nos va a ir dando. ¿Ya? Por lo tanto, la función que estamos buscando sería esta. F de x, perdón, 2x más 3. ¿Ya? Esa sería la función. ¿De acuerdo? Nos piden también el diagrama sagital. Bueno, anotamos los números del 1 al 7 aquí y anotamos aquí sus imágenes. 5 para 2, 7 para 3, 9, etcétera, con sus flechitas. Aquí estaría entonces el gráfico sagital. ¿Ya? Y nos pidieron también el gráfico. Este gráfico lo vamos a poner así. Y aquí estarían los valores X, ¿ya? Del 1 al 7 en X, que es el eje horizontal, están los valores X. Y aquí estarían entonces los valores Y. ¿Ya? Para 1, 5, para el valor 2, 7, para el 3, 9, para el 4, 11, para el 5, 13, para el 6, 15 y para el 7, 17. Este sería entonces el gráfico. ¿De acuerdo? Bien. Veamos este otro ejemplo. Dice así. Dado el dominio de la función, determina el recorrido. Perfecto. Este es el dominio. Tiene 1, 2, 3, 4 elementos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que sustituir cada valor en la función y el valor que nos resulta van a ir siendo los elementos del recorrido. Entonces, tenemos f de 0. Significa que reemplazamos en x por 0. 20 por 0, 0. La imagen de 1 va a ser
20 por 1, 20. La imagen de 2 va a ser 20 por 2, 40. Y la imagen de 3 va a ser 20 por 3, 60. Bien, entonces el recorrido, ¿ya?, que tendríamos acá sería, ahí ya hemos calculado, entonces vamos a poner recorrido de la función, ¿cierto?, de esta función, va a ser igual a los elementos que calculamos recién. 0, 20, 40, 60. 0, 20, 40, 60. O sea que son las imágenes de los elementos del dominio. Este es el dominio, este es el dominio y este es el recorrido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a encontrar el recorrido de una función? Reemplazando los elementos del dominio en la función. ¿Dónde? En donde aparece la variable x. ¿Ya? Esta es la variable independiente, que ya lo vimos en una clase anterior. Ahí reemplazamos el valor y nos va a dar su imagen. La imagen de 1, 20. La imagen de 2, 40. La imagen de 3, 60. Y ahí tendríamos entonces el recorrido. Y vamos a ver este último ejemplo que dice así. En un laboratorio, cierta sustancia química tiene una temperatura inicial de 20 grados, a partir de la cual aumenta 3 grados, ¿ya?, por minuto. Determina una expresión algebraica, o sea, la función, te están pidiendo ahí, que representa la función temperatura resultante t pasados x minutos. Entonces, esta va a ser la función, la vamos a llamar t, que es la función temperatura. Va a aumentar cuando x valga 1, significa que x son cantidad de minutos transcurridos, ¿ya? Cuando pase un minuto, van a haber 23 grados, ¿cierto? Porque 20 es la temperatura inicial, más los 3 grados serían 23. Cuando pasen 2 minutos, van a ser 20 la inicial, más 3, o sea, 26. Por lo tanto, por cada minuto sube 3 grados, así que 3x, más la temperatura inicial. Bien, esa sería la función. Entonces, 3 grados por cada minuto, más la temperatura inicial. Entonces, vamos a ver aquí lo que nos están pidiendo. En la primera parte es la función. Esta sería la función. Ahí, esta es la respuesta de esta pregunta. Y mira la segunda. Dice, acá, determina, aquí. La pregunta B dice, determina el dominio de la función t y el recorrido de la función t. Considera hasta 60 minutos. Entonces, cuando ha transcurrido un minuto, tendríamos nosotros 23 grados, ¿verdad? Entonces, acá. Bien. Sería 3 por 1, 3, más los 20 inicial, 23. Cuando transcurrieron 2 minutos, sería 3 por 2, son 6, más 20, 26. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Bueno, dice que consideremos hasta 60. No los vamos a hacer todos, vamos a hacer los primeros, ¿cierto? Y vamos a tomar los últimos. Entonces, esto va a ser 3 por 58, ¿cierto? Transcurrido 58 minutos, más los 20 grados inicial. Vamos a ver entonces. Sería 58 por 3, son 174, más 20 es igual 194. Después va a ser 3 por 59 más 20, o sea, 3 grados más que esto, ¿no es cierto? Entonces van a ser 197.
Y por último van a ser 3 por 60 grados, que son 180, más 20 son 200 grados. ¿Ya? Ahí estaría entonces. Vamos entonces con esto a rellenar la tabla. Fíjate bien. Entonces, para 1, 20, para 2, 23, para 3, 26. Vamos a poner aquí con el mismo color. 23, 26, 29, ¿cierto? Aquí 32, 35, 38. Y acá entonces tendríamos 194, 197 y 200 grados. Ya, entonces, ¿cuál sería el dominio de la función? El dominio de la función son estos de arriba, x, ¿ya? Entonces, sería 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, 58, 59, 60. Y el recorrido son estos de acá. Sería 23, 26, 29, 32, etcétera, 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 194, 197 y 200. Y ahí estaría el recorrido, ¿ya? Que serían los valores y en el fondo. Bien, entonces con estos ejemplos ya te has dado una noción de lo que significa trabajar con una función.